les agradecemos que en este día algo caluroso, en medio del inicio de actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario, nos acompañen y pues estamos aquí reunidos para comentar una novedad editorial, producto de la colaboración de la editorial Almadía, que si no la ubican bien algunos de los presentes, pues es una editorial con sede en la ciudad de Oaxaca, aunque también realiza muchas actividades desde la Ciudad de México, y que se ha caracterizado sobre todo por publicar autores literarios, muchos de lengua española, pero también tienen una sección de traducciones. Y les gusta mucho centrarse en la publicación de narrativa, de novela, de cuento, y pues son muy características sus elementos gráficos. Entonces, pues ya es un sello de cierta importancia, de cierta tradición en el país. Y como les decía, esta publicación es producto de la colaboración con la editorial de la Universidad Veracruzana. En la editorial tenemos como política desde hace tiempo, de hecho, desde hace bastante tiempo, la editorial colabora con otras editoriales para apoyar publicaciones y últimamente nos hemos centrado en apoyar a editoriales, vamos a decirlo así, pequeñas, no a las grandes editoriales, porque es una forma también de apoyar la actividad cultural y literaria en nuestra lengua, ¿no? Entonces, en este contexto, donde hemos trabajado ya con varias editoriales, Almadía se ha integrado, ¿no?, en este tipo de colaboraciones. A nosotros nos da gusto desde la editorial, pues, colaborar con este tipo de libros y pues hay distintas maneras de colaboración, ¿no? A veces ellos nos proponen los libros, en otros momentos nosotros proponemos y a veces incluso ha habido proyectos que han surgido de una conversación entre ambos editores, ¿no? Entonces, en esta ocasión nos toca presentar esta novedad editorial. Es un libro que se llama Un Dios con el estómago vacío, de un autor madrileño, Matías Candeira, que pues ha desarrollado distintas actividades. Nos hubiera gustado que nos acompañara aquí en la Feria Internacional del Libro Universitario. De alguna manera lo conversamos con Almadía, pero ni a ellos ni a nosotros nos alcanzaba el presupuesto para traer a un autor de tan lejos y pues sobre todo que no había la posibilidad de compaginarlo con otras actividades. A veces se puede invitar a un autor para que esté con nosotros y realice otras actividades y entonces resulte rentable para los sellos editoriales que estamos involucrados, pero en esta ocasión no hubo tal oportunidad. De hecho, el autor tenía un poco complicada su agenda para hacer un viaje relámpago nada más a participar con nosotros. Entonces, lamentablemente, por eso no pude estar aquí, pero en contraposición, pues tenemos, creo yo, dos buenas presentadoras que forman parte pues de nuestra institución, de la Universidad Veracruzana, a las que me gustaría presentar brevemente y que de manera muy gustosa aceptaron acompañarnos esta tarde para comentar este libro. En primer lugar, pues me gustaría presentar a Diana Hernández. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, no tiene tanto tiempo que se ha incorporado. Ella hizo, si me equivoco, ¿me corriges, Diana? Hizo su doctorado en la Universidad Libre de Berlín y su formación literaria, pues como académica de literatura, viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hizo su maestría y su licenciatura. Shanique es también producto de la actividad académica de nuestra universidad. Ella es doctorante también en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias en literatura hispanoamericana, ¿sí? En literatura hispanoamericana. Espero que ya pronto seas doctora. ¿Sobre qué es tu tesis? Ah, mira, dos buenas autoras que voy a dar una primicia. Las dos se van a incorporar al catálogo de la editorial muy pronto. Entonces, igual más adelante te podemos invitar a presentar esas novedades editoriales. Bueno, pues ya no me extiendo en estos preámbulos.
Entonces me gustaría cederle la palabra a Shanique para que nos dé sus comentarios acerca de estos cuentos de Matías Candeira. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me gusta más leer para que no me pierda, porque a veces tengo muchas cosas que decir sobre los libros, entonces me gusta solamente dar como primicias, ¿no? Para que también ustedes se interesen en el caso de que no lo hayan leído, o si es que ya lo leyeron, si hay como cosas que compartimos respecto a mi opinión, ¿no? Bueno, mi comentario tiene un título, Una respuesta a lo invisible. Un Dios con el estómago vacío, de Matías Candeira. La casa, la playa, una banca frente a un parque, un camión, el deseo, la muerte y el desamor. Espacios cotidianos y sentimientos familiares que se tornan extraños, incluso hostiles. Los 12 cuentos alojados en Un Dios con el estómago vacío, de Matías Candeira remueven en sus pilares constructos, contenedores arbitrarios y fallidos para un universo inaprehensible e inabarcable que el propio hombre inventó y que con el paso del tiempo ha terminado por considerar naturales, normales o hasta primigenios. Quizá de ahí el título que los envuelve. De hecho, una primera característica que distingue este cuentario son los títulos de cada relato, los cuales no cumplen con su función esencial, es decir, no ofrecen en una línea o un par de estas el contenido del texto a leer ni el conflicto de las narraciones que encabezan. Por ejemplo, el primero, titulado Breve aparición de un agente inmobiliario y sus profecías más impopulares, a pesar del aparente guiño con el antiguo género de las relatorías, en realidad no trata, como hace pensar el título, del personaje que nos señala, sino del joven matrimonio que adquiere una extraña casa. Ni tampoco se describen varias profecías, sino solo una. Es decir, esta palmaria e insólita incongruencia entre los títulos y los cuentos quizá no sea un error ni una falta de pericia por parte del autor. Por el contrario, quizá si se pone atención a los paratextos previos, una imagen de tira cómica, un epígrafe de Jenny Ophir y otro de Georgi Gospodinov, entonces este juego con nuestro horizonte de lectura, con nuestras expectativas lectoras, adquiere otro sentido en esa vuelca de tuerca que comienza desde el título y termina en la última línea de cada relato. El segundo cuento lleva el mismo título que encabeza las 12 narraciones, Un Dios con el estómago vacío. Aquí la simbología resulta más interesante que en el caso del cuento precedente. El mar se presenta como una entidad masculina, Lovecraftiana, principio y final de la vida humana, donde, cito una parte del cuento, los hombres, hasta los más viejos, jamás crecen. Aquí la infancia permanece cristalizada. Una ola siempre será la primera que miraste, que te miró. La primera que pudiste tocar, sin saber cómo llamar a esa criatura de espuma. Aún no tenías las palabras para nombrarla. Fin de cita. Según palabras del narrador, un padre de familia acomodada, tan convencido de su valer que en algún punto de la historia afirma haber logrado crear a sus 2 hijos a imagen y semejanza de él y su esposa. El siguiente relato, Intentos fallidos de enamorar a una mortal, sobresale por su humor paródico, humor crítico que aborda una suerte de charada feminista al deconstruir hasta lo terrenal, incluso animal, la figura masculina por antonomasia, una deidad del panteón grecorromano, Zeus, epítome de la heteronormatividad, rebajado, cito, a un ratón en la oscuridad, fin de cita, por una simple mortal, una chica común y corriente de este siglo XXI que a la mañana siguiente, nada que ver con la típica princesa de cuentos de hadas a lo Cenicienta, debe levantarse temprano para ir a trabajar. La cuarta narración, una pregunta muy simple, descoloca por el cinismo y la crudeza del narrador, cuya voz recuerda a los protagonistas de Michel Houellebecq, en especial el de Ampliación del campo de batalla. Quienes hayan leído esta u otras novelas del francés podrán intuir a qué me refiero con esta sucinta comparación. Una rabieta es uno de los relatos más breves y, en mi opinión, mejores de este cuentario. Además de que es el primero en establecer una evidente relación intratextual con el tercero, es decir, intentos fallidos de enamorar a una mortal, aquí se hace referencia de nuevo al mundo grecorromano, simbolizado en la figura de un bebé llamado Augusto,
un pequeño Dios con el estómago vacío que en su desesperación por beber leche del seno materno provoca la muerte de las personas a su alrededor. Gente alienada por las redes sociales y los teléfonos inteligentes, los cuales, cita una parte del cuento, fotografiarían sus propias entrañas si les dieran tiempo suficiente y si hubiera un software informático que las embelleciera y les sacara flores o carteles luminosos. Fin de cita. Justo a la mitad del libro aparece La invisibilidad, sexto cuento, el cual resulta un texto muy experimental al jugar con una serie de fotografías, imágenes y planos de una casa ideal, todas acechadas o traídas a la memoria por un grupo de hombres adultos. Además de que este relato también establece vasos comunicantes con el primer cuento y el último, arroja una simbología y una sintaxis que bien podrían relacionarlos con una voluntad vanguardista de subversión. Por ejemplo, se colgó de la tubería, ahí lo encontramos oscilando como un mal pensamiento, o curarte, sostenerte en el delirio, o incluso otra frase, sonríe atravesado por ramas negras, entrecierra los ojos, y así empieza el contagio, cuando entornamos los párpados para mirar otra vez y desgarrar la realidad y disolverla. El siguiente cuento, Te comprendo, créeme, es otro de los cuentos breves y más entrañables del libro. Más allá de que en la mayoría de los relatos la muerte es uno de los elementos clave y manifiesto, en este la muerte aparece como un ser, quizá fabuloso, que debe tomar el bus, que siente y se cansa como cualquier humano en su vida cotidiana. Cito una frase que dice la propia muerte. ¿Qué más queréis de mí? ¿Qué? ¿No os parece suficiente lo que ya hago? Estoy agotada y tengo que seguir. Un día reviento. Un día ya no voy a saber quién soy ni vosotros. Y entonces, fin de cita. El octavo relato, Los desvíos, es otro texto experimental, pero ahora en la voz de una narradora, la única en todo el cuentario, por cierto. La lluvia aquí es uno de los elementos que sostiene no solo la relación entre un dios y la naturaleza, sino también la historia de la protagonista. Me pregunto si Matías Candeira ha leído a Ana de Gómez Mayorga, Paulette Jongitud o Adela Fernández. El siguiente cuento, Si pudiera escoger, resulta una suerte de texto cinematográfico, guión de una película de los 80s, entre policíaca y a la manera de David Lynch. Los verdaderos amos del negocio también hace eco de otros leitmotivs a lo largo del libro. Los agentes inmobiliarios, las situaciones cotidianas pero alienantes de la vida familiar, social y laboral, espacios ordinarios como una casa o una lavandería detrás de cuyos muros y recovecos aguardan los monstruos de la razón. Solo que aquí la historia del protagonista se torna muy oscura, incluso grotesca. Un padre soltero que evita llamar ciertas cosas por su nombre y prefiere nombrarlas ballena varada en mi interior, o eso cuyo rostro derretido me habita y algún día no muy lejano me obligará a obedecer su voz. Él acude a una especie de organización de autoayuda exclusivamente masculina e indudablemente clandestina para expiar su último arranque de enojo expulsado sobre su pequeña hija, Berta. El estilo, por cierto, recuerda un poco al de Mariana Enríquez. El penúltimo cuento, Cláusulas del despido disciplinario, es una historia triste sobre un muchacho huérfano y unas moscas cuya crueldad recuerda un poco a ciertas narraciones de Horacio Quiroga, además de Julio Cortázar y hasta de Augusto Monterroso. Por momentos, lo absurdo y plástico de las descripciones que hace el narrador generan la sensación de estar observando una pintura surreal de Dalí o de Chirico. La deuda, 12º y último relato del libro, cierra de forma muy circular la propuesta narrativa de este volumen. Este Dios con el estómago vacío. De nuevo la casa, la familia y la muerte son transmutados desde la voz de un narrador masculino en primera persona. Es como si la pareja del primer cuento hubiese tenido un hijo y a los pocos años falleciera, pero sin llegar a ser zombie, su presencia en el propio jardín familiar continuará hostigando a la joven pareja. Si tuviera que enlazar con un solo hilo los 12 cuentos de un Dios con el estómago vacío, diría que estos se ligan por la pregunta que en conjunto arrojan al lector. ¿Qué es lo que estás asumiendo sin oponer resistencia? Más que al fantástico posmoderno, la weird fiction, lo insólito, grotesco y demás conceptos adyacentes y de moda,
la voluntad de buscar lo invisible, la forma contenida en las señales que aún quedan en el mundo, hacer lo que se puede porque eso significa que se sigue con vida, vincula este libro de Matías Candeira con la disrupción lúdica, delirante y cruel que las vanguardias del siglo pasado nos legaron, pues hasta la fecha seguimos sin comprender y sin reconocer que el mundo, el cosmos, el universo, la vida y la naturaleza y a nosotros mismos nos rigen leyes aún desconocidas para la razón instrumental. Gracias. Gracias, Shenik, por tu lectura, que se centra por momentos en comparar a este autor con otros autores, que creo que da luz sobre cuáles pueden ser sus influencias. Bueno, ahora escucharemos a Diana a ver qué le pareció a ella este libro. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias Jesús Guerrero por la invitación en esta presentación y gracias Chanik por aceptar acompañarme. Bueno, en general me parece que es un libro un poco difícil de acercarse a él porque en efecto en una primera lectura o en un primer acercamiento creo que no queda claro qué es lo que se quiere o qué es lo que se espera del lector, pero justo pareciera que es precisamente eso lo que Matías Candeira pretende lograr, como esa extrañeza o llevar la extrañeza a otro nivel, a otros niveles en general, y creo que la intención literaria es precisamente esa, justo porque los cuentos, y ya Chanik hizo una glosa general de cada uno de los cuentos, cada uno de los cuentos se presenta como una suerte de tragicomedia en la que hay cierta violencia reflejada en cuestiones que parecen invisibles, que están ahí y que sin embargo constantemente están acechando y como lector uno se pregunta todo el tiempo qué es, si es la muerte, si es la inminencia del fracaso, si es la inminencia del paso del tiempo, es la pérdida o qué es lo que está acechando tanto todo el tiempo a los personajes. En un primer momento, en el primer cuento, que de hecho me parece de los mejores logrados en el volumen, pareciera que quien acecha es el agente inmobiliario y que a la vez el agente inmobiliario es acechado por la casa y posteriormente todos van a ser acechados por esta casa y poco a poco va tomando tintes de siniestros todo el relato. Sin embargo, en algún momento nos damos cuenta que en realidad todo gira alrededor de un dios con el estómago vacío, que es una suerte de hueco en una pared de la casa que crece como si fuera un elemento vegetal. Y es un elemento por el que transcurre toda una vida completamente absurda, expresada en esta absurdidad hasta el patetismo, hasta los puntos más patéticos, y parece que ese Dios primigenio, porque en todos los relatos este elemento invisible que está ahí tiene ese toque primigenio, como si fuera un Dios primigenio hambriento que está tratando de devorar a los personajes en ese absurdo. Y sin embargo, nunca pasa nada. O sea, todo termina en un sinsentido y justamente pareciera que eso es lo que están buscando, lo que está buscando Candeira en todos los relatos, demostrar o mostrar este sinsentido, un cierto humor sórdido que está en esta constante representación del vacío, de la oscuridad y por momentos pareciera como una búsqueda de las entrañas, como si en algún momento fuéramos a entrar o pudiéramos entrar en ese estómago vacío de ese elemento primigenio que está ahí y sin embargo nunca nos muestra las entrañas. Y me parece que las narraciones en general están construidas como por una suerte de bucles narrativos que están constantemente construyendo este absurdo y en el que de repente aparecen algunas discusiones que no llegan tampoco a ningún término, me parece, algunas discusiones muy específicas como qué es lo que pasa con la lucha, con la dicha, ¿no? Y la inminencia del fracaso, de que el amor finalmente va a fracasar, la familia finalmente va a fracasar, hasta la muerte va a fracasar porque se va a cansar y se va a tener que subir a un autobús para no cansarse más. Y si en algún momento pensamos que la muerte era esa deidad primigenia que estaba al principio de todo, en realidad no, parece que hay algo todavía mucho más poderoso que no podemos ver y que nunca se revela y que queda ahí como una suerte de amenaza en realidad,
y que aparece como hueco, grieta, como una banca, como el cielo, unas fauces que se abren en medio del mar, y justo en este punto es donde el autor parece inscribirse dentro de lo fantástico, ¿no? Pero lo fantástico, y es aquí donde me parece todavía más difícil la cuestión de este libro, es que lo fantástico es estirado a tales puntos que ya raya en lo incomprensible. O sea, en un absurdo total que creo que ya se mueve en terrenos muy peligrosos, justo en una cuestión de aproximación o sí, de saber qué se espera del lector, porque o bien se tiene que hacer un esfuerzo por tratar de entender qué es hacia dónde quiere llevar al estirar tanto estos elementos fantásticos, o simplemente se siente que es algo tan absurdo que no tiene ningún sentido y que pues no se sabe qué se está leyendo. Pero precisamente, y para utilizar un ejemplo, creo que el ejemplo de las moscas, la cláusula del despido disciplinario, es justo un buen ejemplo de qué es lo que está tratando de hacer Candeira en todo el libro, porque está representando una suerte de bloqueo existencial y en el que este muchacho está viviendo en una suerte de bucle, en una repetición que le está dando forma a su existencia, pero la existencia o su propia existencia está en función de cómo las moscas lo están rodeando, y la narración se vuelve un enjambre de moscas. O sea, es tan difícil de leer que al final uno se puede dar cuenta de que ese sinsentido temporal que se está tratando de reflejar en el relato es eso, es ese enjambre de moscas, y es como si se mostrara estructuralmente en la prosa cómo es la sensación de estar bloqueado y deprimido y sintiéndose rodeado por un enjambre de moscas, ¿no? Entonces creo que este absurdo que Candeira está estirando desde un plano meramente narrativo, lo estira hasta la forma, hasta romper, y creo que por allí va la cuestión, no solamente la esperanza de todo se disuelve, así como todo en los cuentos se disuelve el amor, la fatalidad, la felicidad, la familia, también se disuelve la forma y también se disuelve la trama. Entonces los cuentos en realidad no tienen trama, ¿no? Entonces justo creo que lo que está haciendo es como meter todo dentro de este deidado, este estómago vacío, para que se disuelva y se triture y quede revuelto, ¿no? Una suerte pues sí, de digestión narrativa. Y bueno, ese es el reto, me parece, al que se enfrenta el lector al momento de acercarse a un libro como estos, y que sí hay que leerlo, lo comentaba hace un momento, o con muy buena fe, porque si no la reacción es, pues, ¿esto qué? Entonces, creo que sí hay que tener como mucha paciencia, mucha comprensión, no es la palabra, digamos, una afinidad o una muy buena fe al momento de acercarse a este libro. Y bueno, insisto, esto pareciera ser la intención del autor, pareciera que él está tratando de demostrar o de crear una suerte de desconfianza hasta en el narrador. No tenemos confianza de nada, no podemos predecir qué es lo que va a pasar en los relatos. Por ejemplo, en el de La Rabieta, en ningún momento nos esperaríamos que porque un niño empieza a llorar, el mundo se empieza a destruir y una grieta enorme empieza a comerse a todo mundo, ¿no? Son cosas que en realidad no estamos esperando, son cosas que sorprenden, y entonces se vuelven en realidad textos impredecibles. Y eso es otro, quizás un punto a favor con respecto a esta propuesta. Y al final me parece que la pregunta, que es un libro en el fondo un poco depresivo, que demuestra o que justo está mostrando ese rasgo depresivo que incluso el mismo autor señala en alguna entrevista que lo escribió durante una depresión, pareciera que la pregunta aquí es: ¿hay cabida para la felicidad o incluso para la esperanza en lo que no tiene forma? ¿O es que la conciencia de este absurdo puede dar realmente un sentido a la existencia? Y que me parece se está planteando en el cuento de la casa, la invisibilidad, que es justo, me parece que también uno de los cuentos claves, casi como una suerte de metaliteratura o de guía de lectura del libro,
porque se está explicando, se están dando diferentes pautas de cómo podríamos acercarnos a leer o cuál es la propuesta que él está estableciendo. Bueno, gracias. Pues muchas gracias, Diana. Creo que has descrito en pocas palabras la manera en la que está articulados los textos. Yo al principio no lo había detectado, ¿no? Digo, además lo leí muy rápido en medio de las múltiples cosas que tenemos que hacer para la feria, pero después sí me di cuenta que había vasos comunicantes entre las narraciones, ¿no? Y supongo que el autor sí tenía una idea de conjunto, ¿no? De cómo conectar todas las narraciones y que probablemente le vinieron a lo mejor las ideas para escribirlas de distintas inquietudes o procesos o situaciones que a lo mejor le tocaron vivir, no lo sé. Pero lo que sí es interesante es esta interconexión, ¿no? Estos elementos que nos están hablando de una serie de preocupaciones constantes, ¿no? Que están en todas las narraciones y que uno, bueno, sí se puede dar cuenta desde el inicio de estos elementos, ¿no? Que ambas han mencionado, ¿no? Lo absurdo, lo sórdido, este como salto, que no es exactamente la intención, o sea, él no está haciendo literatura fantástica, pero están esos sucesos extraños, ¿no? Todas esas cosas que uno como lector no comprende por qué acontecen. Y bueno, al final, como bien dices, Diana, siendo uno persistente en la lectura y reflexionando acerca de las motivaciones que pueden haber atrás de las narraciones, pues sí puede llegar a entender, bueno, nos está queriendo decir con lo absurdo, con el vacío, con no pasa nada, una serie de preocupaciones y de inquietudes acerca de nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, sí es interesante ese juego o esos rejuegos que está haciendo el autor con todas las historias que nos está dando y que pues sí, al final de cuentas tienen esta interconexión, ¿no? Que creo que sí es interesante cómo la lleva, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, pues creo que ambas de alguna manera, y sobre todo Shanik, pues han establecido como las probables conexiones con otros autores, con otras tradiciones. Yo, por ejemplo, aunque no es exactamente lo que hace, sí me llamó mucho la atención esta situación de que no pasa nada en las narraciones, que en mi caso, bueno, me remontó a algunas lecturas de Carver, ¿no? Donde también en algunas de las historias de Carver, pues están los personajes platicando, aparentemente no pasa nada, están las conversaciones, acá hay muchas conversaciones entre los personajes, pero en realidad están pasando muchas cosas, ¿no? En esos diálogos donde incluso brota la parte absurda o sórdida o sin sentido, pues es que detrás de esos personajes están aconteciendo una serie de situaciones y de hechos que uno empieza como a ir concatenando, descubriendo y bueno, claro, Carver tiene una profundidad tremenda y bueno, y no es el punto aquí a llevar a comparaciones extremas entre los autores, pero me llamó la atención que acá Candeira sí busca, o más bien parte de esas construcciones absurdas, ¿no? Pues aparentemente no se mueven las situaciones o los personajes no hacen nada ante lo que les está aconteciendo, pero también todos esos hechos que aparecen, ¿no? Los dioses, las moscas, otros animales que por ahí están apareciendo en las narraciones, todo es una serie de símbolos que pues están reflejándonos la situación terrible, absurda, caótica, tremenda de cada uno de los personajes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a las dos por sus comentarios, pero no sé si a partir de estos elementos que estamos destacando, quieran agregar algo más, enfatizar algo de las narraciones. Sí, yo quisiera enfatizar que sí, a pesar de que son cuentos y generalmente
Las narraciones cortas, los cuentos siempre son como más fáciles de leer o se puede parar un cuento y al día siguiente empezar otro. Este es un volumen que no se puede leer tan rápido, ¿no? Y tan seguido. Por lo mismo de que juega mucho con el absurdo, estira mucho lo que podríamos llamar fantástico e incluso otros subgéneros como lo policíaco o así, ¿no? Sí, es un libro que se lee despacio, por lo mismo de que casi que cada cuento es como una mini poética. Si uno se pone a pensar en cómo actúan los personajes, aunque parece que no pasa nada, actúan mucho internamente, ¿no? Hay como mucha elucubración y esto que decía esta Diana es muy interesante porque a veces sus personajes se mueven entre esperar o acechar, ¿no? Es muy curioso que, por ejemplo, en el último cuento que yo les decía que hay una pareja joven cuyo hijo fallece, justamente representan como ambas opciones, ¿no? Ella es más como de acatar y esperar y él no. Él dice así como, no, es que sí podemos hacer algo más. O, por ejemplo, también el otro cuento, el de un dios con el estómago vacío, que es el que también da título al volumen, igual es una pareja y él es el que anda elucubrando y elucubrando mentalmente, pero al momento de hacer algo, que es lo que viene a ser como muy extraño en este cuento, los demás personajes incidentes entran en pánico y él le dice a su mujer y a sus hijos, aquí no pasa nada, no entren en pánico. Y entonces solo por no actuar, solo por esperar, ser incluso testigos, esa familia se salva, mientras que los otros personajes incidentes, dos, por entrar en pánico, sufren las consecuencias, ¿no? Entonces es interesante que justamente cada cuento te da como un guiño de su poética, y uno lo puede ver también en eso, aparte de que estira, como decía Diana, también un poco en sus personajes, ¿no? Es interesante también que muchos de sus personajes en realidad no tienen nombre. Como anonimato en la que vivimos ahora, ¿no? O sea, sí eres un ciudadano y eres un individuo en esta civilización posmoderna, pero en realidad terminas siendo nadie, ¿no? Eres solamente un engranaje más, como este pobre chico huérfano de las moscas, ¿no? El pobre está sufriendo una crisis, pero en realidad no pasa nada y para las moscas sí es alguien. Curioso, ¿no? Que para el resto de las personas que lo conocen, de la chica con la que acaba de terminar, él termina siendo nadie, pero para las moscas es tan importante como que de ahí van a nacer ellas, ¿no? También por eso yo lo relacionaba con Monterroso, porque Monterroso en varios de sus cuentos dice que lo que le interesaba mucho de las moscas es este movimiento que parecería retorno todo el tiempo, ¿no? Y Diana notó muy bien eso, ¿no? En este cuento de las moscas, que justo es como casi como un uroboros, ¿no? Y es un movimiento muy curioso el que las moscas tienen y que Monterroso analizaba muy bien. Por otro lado, también estaba pensando mucho en que es una narrativa muy contemporánea, justamente todos estos problemas que ahora sufrimos todos. Hay un autor muy joven que se llama Rafael Quesada y hace 2 años yo leí uno de sus libros y tienen en común muchas cosas, incluido como el título. Es muy curioso que haya ahí algo, ¿no? En el aire, se llama El hambre del mundo. El cuentario, ¿no? Y aquí tenemos un Dios con el estómago vacío. Hay algo ahí, ¿no? Hay un hambre de algo, ¿no? Un hambre de entender, un hambre de comprender, de qué será, ¿no? Y De que creer. también, exactamente, ¿no? Ahí vemos como una falta de algo. El querer saber qué es eso invisible, qué es esa falta, ¿no? Esa hambre por algo. Y finalmente, es muy curioso porque yo no conocía nada de Matías Candeira, también investigué y sus entrevistas y todo, y algo que se me hizo muy simpático es que justo cuando uno dice, bueno, ¿y qué me quiere decir con esto, no? O sea, ¿a dónde va? Y, o sea, como, no, ya no quiero seguir leyendo el otro cuento, pero bueno, tengo que terminar de leerlo. Él dice mucho, ¿no? Que tiene 2 gatas y solo escribe porque ellas le ordenan. Entonces, bueno, creo que esa es una muy buena explicación de por qué sus cuentos a veces parece que no van a ningún lado, ¿no? Al mismo tiempo eso me hizo pensar en Amparo Dávila, porque Amparo Dávila tenía muchos gatos y Arreola, que fue uno de sus amigos, decía que él casi siempre que iba a visitarlo, algún gato estaba con ella sentado o en su regazo o en la mesa con su máquina de escribir y que Arreola le decía, es que tú no eres quien escribe esos cuentos, son tus gatos.
Entonces es muy curioso que haya esos elementos en común. Sí, gracias. Bueno, justo ahora que mencionaban lo de los autores y si nos recordó algún autor, yo constantemente pensaba, un poco por la intención de la búsqueda de señales, porque todo el tiempo pareciera que los personajes están buscando señales, pensaba directamente en Inés Arredondo, ¿no? En esta cuestión de, obviamente salvando las importantes distancias, pero en esta espera constante de buscar la señal, o luego la señal que aparece y transforma de manera radical algo en los personajes y que muchas veces no sabemos qué es, ¿no? Eso, entonces me recordaba constantemente a Inés Arredondo. Sin embargo, a diferencia de lo que señaló Chanik, yo no identifiqué muchas de sus fuentes, pero curiosamente muchos de sus relatos en esta representación del absurdo llevado a otros extremos me recordaba a algunas animaciones de los estudios Ghibli. Hay una, por ejemplo, la del bebé, ¿no? O sea, esta imagen de un bebé que se vuelve, no queda del todo claro si es él el que se vuelve enorme en esta rabieta y provoca la grieta, y la grieta que empieza a consumir a todo mundo con su celular, que no sabe si filmar la grieta o filmarse a ellos o qué. Pero la referencia me parecieron muy, muy lejanas en muchos sentidos. Y en relación con lo de la circularidad, por eso mencionaba también que muchas narraciones parecen estar inmersas en un bucle. El mismo libro pareciera ser una suerte de bucle, porque en efecto en el primer cuento la pareja de recién casados, que bueno, pronto dejan de ser recién casados, hay uno que está sometido a la acción del engaño, mientras que la otra está constantemente esperando algo, ¿no? Y la pregunta podría ser si están esperando algo de la deidad, o bueno, de esto que entendemos que es una suerte de deidad hambrienta que se está alimentando con la absurdidad de esta mujer que le está representando, y pareciera que no, que en realidad no hay una posibilidad de reivindicación, no es un sacrificio o algo que se le va a entregar a la deidad, porque uno esperaría que le entregaran al hijo, ¿no? Como que se espera que entreguen al hijo, o quizás si lo hacen al final, pero en realidad parece simplemente como una reiteración de lo absurda que puede ser la existencia, al grado de que en realidad no hay nada trascendente y todo queda en simplemente una repetición, porque así como llegó esa pareja que en un principio eran felices y remodelaron la casa, pronto se pusieron el cuerno, pronto cayeron en una familia convencional y muy pronto caen en una inercia como el resto del mundo, ¿no? Entonces es como una suerte de repetición a la que estamos condenados todos, o los que están condenados los personajes, de no salir de ese absurdo. Pues nos quedan unos pocos minutos para concluir esta mesa. Pues le preguntaremos al público si quisieran hacer algún comentario, preguntarnos algo más sobre este autor o las narraciones que incluyen el volumen. Si alguien quisiera decir algo al respecto. Sí, adelante. Y además iban a ocurrir cosas que no sabía que iban a pasar y que al final llegué tarde. Eso es lo del absurdo, ¿no? Que te enfrentas a contingencias que no puedes detener y tal sobre. Ese proceso de absorción de la contingencia me parece muy crucial en lo que está comentando. No he leído a ellos, pero me interesa eso del absurdo, porque es el ejemplo más típico es el mito de Sísifo. Piel que levanta la piel y mañana otra vez, y que parece que la repetición le da sentido al absurdo, no al estar inmerso en el absurdo. Ahora, creo que la literatura, Camus está entre una línea filosófica, así tiene visiones muy, muy de fondo, y la manera en que expresa es muy literaria, o sea, tiene una capacidad de expresar ideas filosóficas muy interesante. Pero por lo que dice aquí ella de matrimonio final y todo esto, mi pregunta era que ustedes que tienen esta lectura de estos autores, que son más literatos que filosóficos, que no dudo que los literatos a veces quieren comunicar esas
quiere es revelarnos algo que pensé la conceptualización filosófica, el talento de los fonotecos. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto la literatura nos puede ofrecer una experiencia del absurdo? No tan conceptual, tan, por decirlo así, categorizada como filosofía. Hay estudios muy interesantes, ¿no? Más dejamos para acá, se nos presenta. Pero ¿qué nos puede ofrecer la literatura? Y esta literatura respecto de este absurdo, ¿qué les ha revelado? ¿Qué les ha mostrado? ¿Qué lecciones hay ahí? Por ejemplo, García Márquez, por lo menos parece que Macondo nunca salen de ahí, que siempre están inmersos en eso, y que hay una paradoja entre el destino y la felicidad. Es como absurdo que la gente espera que el destino le dé algo ya gratis. Y justamente se le opone todo el tiempo. Todos los personajes mundiales, sobre todos, están en una lucha por adquirir la felicidad y sin embargo no pueden salir del destino de la vida y de todo este proceso. Todo eso. Entonces, eso, ¿qué nos revela la literatura? ¿Qué les ha revelado de lo absurdo que suele ser o que puede ser la vida humana? Más partido de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que me parecen cosas lo más absurdo, pero estoy tratando de entenderlo. Y que brindaron al mundo de una inseguridad muy terrible, desafiante. Y que creo que estamos en un mundo parecido, pero ahora es económica, una gente económica muy, ¿cómo decir?, eficiente, con las redes sociales. O sea, es una eficiencia como del mal, como diría Hannah Arendt. Se ha vuelto muy eficiente el mal. Entonces, todo eso me parece interesante. Pero a ustedes, como lectoras de esta autora o de este autor, les ha revelado, ¿no? Quisiera oír un poquito. Sí, es interesante que mencione a Macondo, porque Macondo juega mucho más bien como también con esta idea de la naturaleza. Curiosamente aquí estamos casi que en la ciudad, ¿no? Entonces eso es como justo la diferencia que hay ahora con este absurdo en que estamos, que ya es más que posmoderno, ¿no? O sea, y curiosamente sus personajes creo que tienen el problema de que están como en un limbo. Están como en un limbo de que hay naturaleza, pero es naturaleza controlada. O sea, es la plantita que tú pones afuera de tu casa, es la hiedra que crece por la pared de tu casa, ¿no? Pero no es esa gran naturaleza que sí es una vorágine que no te deja salir de Macondo, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Justo ahora nuestro absurdo es citadino. Exactamente. El absurdo que él maneja es así, ¿no? Es un absurdo citadino, organizado, del ego, ¿no? Así es, esta ciudad es increíble y entonces nosotros somos esos pequeños legos en esta ciudad, ¿no? Por eso esta presencia de estos dioses justo es lo que representan, ¿no? Esa incomunicación que hay en el hombre citadino, metropolitano, justamente de posguerra, ¿no? Todo esto, que ya no hay una comunicación ni con los dioses, ¿no? Ni con la naturaleza, ni con ellos mismos, ni entre ellos mismos, ¿no? Entonces, eso es lo que uno puede ver precisamente en estos cuentos. Hay una incomunicación total. O sea, no se pueden comunicar con esta supuesta deidad, no se pueden comunicar con el otro, a pesar de que hay redes sociales. Precisamente. En un apartado de la pérdida o destrucción de los mitos, habla de habla muy complejo y claro, es muy raro, pero habla de comunidad sin comunicación. Así es. Y de narcisismo colectivo que no deja más que yo hablo de mí y estoy esperando hablar de mí, y una resonancia que parece que estás con todos y no estás con nadie. Sí, y por eso hacía un poco esta comparación con el libro de Rafael Quesada del hambre del mundo. Hay algo en el aire, hay algo en nuestra cotidianidad que justamente tiene que ver con esto que usted señala, ¿no? Los filósofos lo tratan, la literatura lo trata,
Entonces creo que es una buena lectura a partir de ahí, ¿no? El absurdo, cómo es que él nos hace preguntarnos dónde está ese absurdo. Yo también he leído a este filósofo coreano alemán y no se me había ocurrido que se puede hacer justamente una lectura comparativa de lo que critica Byung-Chul Han, de estas comunidades que viven encerradas en las ciudades y que, por ejemplo, se da el lujo de tener un jardincito, ¿no? Para justamente saber lo que son los tiempos de la naturaleza y no los tiempos de la ciudad, de la economía, del neoliberalismo, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante, porque sí, o sea, la verdad es que era un cuento, es un libro muy difícil de acercarse, pero si uno lo ve desde este punto de vista de lo absurdo, da más preguntas, y ese es el chiste también de la literatura, ¿no? Da más preguntas que respuestas. Que el absurdo y en campos es muy claro, en las bodas, en esto, creo que suscita la búsqueda profunda de sí mismo, de la existencia. Eso me parece muy interesante. Mi pregunta era más bien cómo la literatura, qué nos aporta la literatura, que Byung-Chul Han, que es un buen escritor, o sea, me gusta cómo escribe, pero por momentos muy lo de la repetición. Él repite muchos temas dentro de su prosa, pero me gusta, me está dando un panorama que me deja ver algo más que no había visto. Además, no es tan conceptual, es como muy... Por ejemplo, los símbolos. Él quiere recuperar el símbolo y darle estabilidad. No considero soy muy pedante, pero sí como si la mesa que pongo ahí, los símbolos que tengo que recuperar, me dan estabilidad existencial. O sea, dejo la mesa ahí y sé que va a estar ahí cuando regrese, sé que me va a rodar a mis amigos, sé que en torno de él hay una serie de relaciones. Y creo que es un poco también la literatura, creo, por lo que leo de Byung-Chul y otros, que simbolizar, resignificar esta experiencia con la literatura nos crea como otra opción de pregunta, de duda, y eso me parece interesante. Así, me parece muy interesante. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, tenemos que concluir. De hecho, yo creo que este tema de lo absurdo en la filosofía y la literatura nos alcanzaría para un doctorado. Y no lo vamos a resolver en 2 minutos. Pues les agradezco otra vez. ¿Querías decir algo, Diana, ya para concluir? Bueno, pues nuevamente, Shanique, Diana, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por hacer esta lectura tan profunda, tan interesante de esta reunión de cuentos, y a ustedes muchas gracias que nos acompañaron. Y para concluir les vamos a entregar un pequeño reconocimiento de la feria a nuestras participantes, a Diana Hernández Suárez por su participación como comentarista en la presentación del libro de Matías Caindeira, publicado por la UB y la Almadía este día 24 de junio a las 14 horas aquí en la Galería de Artes Plásticas. Muchas gracias. Y lo mismo para Shanique, muchísimas gracias por tu participación. Y pues los invitamos a que sigan aquí en las actividades de la feria. Tenemos varias presentaciones a lo largo del día. Muchas gracias.